Bien, bueno, lo comentábamos, ¿no? Acerca de este contacto que íbamos a tener con Eduardo Paredes, abogado, penalista, quien defiende a Pablo Sandler, quien se encuentra detenido en la localidad de Puerto Rico, en la unidad penal, y este fin de semana había trascendido precisamente a raíz del hallazgo de resto de cocaína en una torta, en una caja de leche, y que tenía como destinatario precisamente al interno Pablo, ¿no? Y naturalmente también se hablaba justamente que estas mercaderías fueron aportadas por la familia. Vamos a hablar con el abogado Paredes. César Mario Rivas lo saluda. Paredes, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Rivas? ¿Cómo está? Pero Bien, muy bien. bien. Bien, bueno, ¿qué pasó? Cuéntenos, Eduardo. Bueno, eh, obviamente que todo esto va a quedar absolutamente en la nada, pero es muy grave por dos razones. Nuestro sistema penitenciario, digamos que en general toda la legislación de la provincia, el sistema penitenciario yo lo conozco bastante bien, se rige por un decreto. Tiene severos problemas de todo tipo en cuanto a la normatividad. Es vieja, es atrasada y no se adecua a lo que los abogados llamamos el control de legalidad constitucional. Sin embargo, es decir, hay unas normas que se llaman normas de Mandela, que son de Naciones Unidas, que son las que regulan cómo deben funcionar y cómo deben ser las unidades penitenciarias. Y además hay una ley nacional, que es la ley 24660, que es complementaria al Código Penal, que es la de ejecución penal. Aquí no se aplica esto, hay un error que nace ya en el Ministerio de Gobierno, pero independientemente de esto, vamos al punto. Sí. Cuando alguien va a ingresar a una unidad penitenciaria, hay un sistema de control, que es lo que se denomina comúnmente la requisa, que tiene dos parámetros. Por un lado se requisa a las personas, hay toda una recomendación de Naciones Unidas que no debe ser invasiva, no debe ser vejatoria. Por eso, por ejemplo, a nivel federal se han instalado escáner para no hacer invasiva, es decir, revisar en el cuerpo a las personas. La unidad 17 federal acá tiene un escáner, digamos. Y después la requisa, que también puede ser por escáner, pero usualmente se hace en forma manual, de los, en general, enseres que les llevan, que la mayoría de las veces son alimentos. Cuando se hace esta requisa, se hace siempre delante de la persona que está llevando, por dos razones. Si uno encuentra algún problema, supóngase usted desconfía que hay estupefacientes o algo, necesariamente opera ahí ya lo que denominamos el control que hace, es decir, el control para la unidad, o para lo que va a ingresar, y para la persona que está llevando, y que está regulado, por ejemplo, cuando se trata de drogas, se regula por el Código Federal, por la Ley Procesal Federal, y que se supone que ellos deben conocer. Es decir, se hace la requisa delante de la persona de los bienes, de las cosas que está llevando, porque si se observa algo, se debe llamar a la autoridad preventora. Supóngase que vos creés que hay ahí estupefacientes, llamás a la policía o en general a la gendarmería, con la persona delante, tiene que estar la persona delante, porque es la única oportunidad en que se puede hacer una requisa, no puede haber dos. Claro. En ese lugar se llama a la unidad que sea, supongamos gendarmería, acá en este caso creo que fue, y es raro, pero llamaron a la policía provincial, hay un departamento que es de narcotráfico, pero en el momento que ingresa, es decir, que se acercan los familiares, se hace el control. Era, creo que, una torta, se había llevado una caja de leche comprada en un supermercado de ahí, muy conocido del Dorado, cerrada, que tiene leche en un paquete termosellado, y además no sé qué otras cosas. Esa primer requisa obligatoria se hizo delante de la persona que llevó, de los familiares, con el personal penitenciario. Se revisa, es decir, a veces se somete ya casi al extremo, se corta todo, se abrió la caja de leche, es decir, ellos abrieron, ellos cortaron la bolsa termosellada y luego se habilitó, se permitió el paso, lo mismo que creo que con unas galletas, se abrió ahí, se permitió el paso. Esa es la única oportunidad que tiene el sistema de hacer el control, para que sea válido. Eso ingresa, es más, la torta no habían ingresado, yo me comuniqué, porque la familia me llamó y me dijo si podía intervenir, mandé un mensaje a la directora que amablemente permitió que pase, la directora del penal.
Luego a la tarde, es decir, ingresa todo y es el único momento, perdón, en que se puede hacer la requisa. ¿Por qué? Porque si se permitiera una segunda requisa sin presencia de las personas que han llevado, siendo el Estado, habilita a cualquier tipo de suspicacia. Una vez que entró, no se puede volver a requisar sin convocar a la persona. Es demás, tienen que haber testigos que no sean de la fuerza, en este caso del servicio penitenciario. Esos tres elementos pasaron sin novedad, porque, y te reitero, es el único momento que se puede hacer la requisa. Una segunda requisa no tiene valor. Ajá. Horas después avisa el chico Sandri a la madre que le había dicho la directora que habían notado algo raro, o sea, mucho tiempo después, que ya una vez que estaba dentro de la unidad, y les pareció que había algún tipo de estupefaciente. Llamaron a la policía provincial y en el reactivo que se hizo en la leche, es rarísimo, da reacción de cocaína y creo que también en la torta. Claro. ¿Esto estaba en un envoltorio? No había nada, no, hacen la reacción a la leche, lo cual ya es un absurdo eso. A ver, ¿cómo es? Digamos, ¿la cocaína estaba diseminado con la leche? Lo que dio es reacción, no encontraron cocaína. Es muy probable que sea un falso positivo. Y si es un falso positivo, es gravísimo igual porque se permitió una segunda requisa. Una segunda requisa no es admisible, pero esto además es, en general, el servicio penitenciario se maneja en forma muy rudimentaria. Y lo digo no solamente, y esto ya sale del caso, porque el caso es una anécdota. Yo he sido defensor de 3 de los directores que estuvieron en El Dorado y que después tuvieron problemas. Y cuando los defendí, después hay uno que ha seguido su carrera, está en una unidad hoy, noté que, por ejemplo, ni siquiera los sumariantes del servicio penitenciario conocían bien la legislación y cómo se manejan los ámbitos de competencia. En general se manejan en forma muy práctica. Y lo que deben saber es que las requisas se hacen delante de la persona, Sí. En primer lugar por el debido proceso, ¿sí? Por el derecho a esta persona que le digan, mire, usted trae algo, vamos a llamar y vamos a hacer la reacción acá. Todo lo que se hace después no tiene ningún valor, pero es gravísimo institucionalmente. Claro. Sí. Doctor, digamos, y también con testigos. Por supuesto, no, esto no tiene valor, pero es gravísimo por otra razón que por ahí no se conoce. Ajá. Doctor, y a ver, la persona quien lleva la torta o la leche, en ese momento, a ver si se comprueba que efectivamente tenía droga o alguna sustancia, ¿debería quedar detenido? El único momento que se puede hacer una requisa es en el momento en que está ingresando y obviamente la persona está ahí. Si en ese momento es el único momento legal, constitucional, que se puede poner en duda algo. Todo lo que ocurra después no tiene valor y hace prestar suspicacia por una cosa que ustedes no saben. El señor Sandri estaba en la unidad penal número 3, la del Dorado. Es decir, hay prácticas que tiene el servicio penitenciario que son absolutamente rudimentarias, y por supuesto me voy a reservar el nombre de la gente del servicio de jefes que hablan conmigo. Algunos yo he sido abogado y sigo siendo. Es que no tienen ni siquiera una buena... Es decir, la ley penitenciaria nacional, acá creen manejarse con un decreto del año 2001, eso no es aplicable. Pero además esto también tiene que ver con los asesores legales que tienen internamente, que están en la ciudad de Posadas. Cuando hay el señor Sandri estaba en la unidad penal del Dorado y es trasladado a Puerto Rico por una razón que se conoce poco. ¿Previo a esto había una denuncia, doctor? Claro, es decir, hay una práctica que tiene el servicio, en general los directores, y ahí en El Dorado se da mucho, de considerar que un interno comete alguna infracción y lo llevan a lo que ellos en la jerga conocen como pelada y se llama celda de aislamiento, que a nivel, está muy limitado el uso de esto, tiene que tener determinados requisitos que obviamente ahí no los cumplen, que todavía la Convención Americana lo tolera y la ley nacional también, hasta 15 días con falta grave, se puede aplicar. Esa del Dorado no se puede aplicar porque no está en condiciones en absoluto, pero la aplicación de una sanción requiere claramente primero el debido proceso, es decir, el interno se le tiene que hacer un acta, hacerle saber de qué se le imputa, luego tiene que permitírsele el derecho a defensa, es decir, comunicar al abogado si quiere, fijarse una audiencia oral donde él tiene que proveer a la prueba para defenderse y luego recién puede ser por resolución aplicada la sanción
y que tiene que ser apelable ante el juez de ejecución. Obviamente la provincia no tiene juez de ejecución y se apelaría en ese caso ante la jueza, porque ni siquiera, al no haber juez de ejecución y además ser procesado, él ni siquiera debería caer dentro del alcance de la ley de ejecución, que es para condenados. A pesar de que cuando se hizo la ley de ejecución nacional, luego por decreto se agregó un reglamento, una adenda, digamos, para los casos de los imputados, como es él, que sigue permaneciendo, lo único que no puede salir de la cárcel. Ni siquiera se le podría aplicar una sanción, porque no es relevable para el momento de la condena. También la provincia le agregó, porque hay un decreto del año 2001 muy rudimentario, para tratar el tema de los procesados, porque ellos ni siquiera la ley de ejecución debería aplicársele. Pero se le tiene que dar el derecho de defensa. Las veces que este chico tuvo supuestamente un problema, directamente se le llevó a la celda de aislamiento, lo cual a nosotros se nos avisaba, se planteaba en habeas corpus y se le ponía en libertad. Esto ocurrió en 2 o 3 oportunidades, entonces, además de algunas otras irregularidades, la madre se presentó ante esta circunstancia, ante la Comisión Provincial contra la Tortura, a fines del mes de mayo, en la última semana de abril, y denunció a las autoridades de la Unidad Penal 3. Doctor, ¿y cuándo se conocerían las pruebas? ¿Vos me decís el tema de la droga? No, digamos, de la denuncia, y naturalmente se tiene que demostrar que hubo por allí golpiza, maltratos. El tema es el siguiente. Esa denuncia, una vez que se formula, la Comisión contra la Tortura hace saber al director general, que es Duto, y le hace saber obviamente al director de la cárcel. El director de la cárcel toma conocimiento el último día del mes de abril, de esa denuncia que había contra él. Cuando vuelve el día 1 de mayo, en la madrugada, saca a Yandel y pretende trasladarlo a Puerto Rico, cosa que la directora no permite, por eso tiene que ser con autorización judicial. Cuando se comunican con los abogados que están en El Dorado, se les dice que Yandel había sido trasladado. Durante varias horas no se sabía bien dónde estaba, hasta que luego de insistir los abogados de El Dorado se le permitió que haga una llamada. Él habla conmigo y me dice que lo tenían en la celda de aislamiento, sin motivo previo. Yo me comunico, se plantea un habeas corpus, no se encontraba la jueza, porque nosotros no tenemos jueces de habeas corpus como tiene la Nación, que están las 24 horas, los 365 días al año. Acá no hay nada. Mientras hacían este planteo, lo buscan en El Dorado. Finalmente yo me comunico con el director de Ledesma y me dice que él ese día estaba de licencia. Ante estas circunstancias yo hago un planteo de habeas corpus aquí, se comunican nuevamente desde Posada con Ledesma, y él ahí manifiesta que lo iban a trasladar a Puerto Rico, y a las 2 de la tarde autoriza al juzgado, porque era un feriado largo, y se lo saca se lo manda a Puerto Rico. Toda esta actuación es absolutamente irregular. Esa es el cambio, el traslado que se hace a este muchacho, lo único que se puede inferir es que es una represalia por la denuncia que había hecho la madre. Bien. Sí. Doctor, y en cuanto al tema de la cocaína, ¿cuándo? Eso va a quedar en la nada. Pero va a quedar en la nada porque obviamente lo que se tomó sin presencia de quien llevó la torta, luego de haber pasado la requisa, no tiene ningún valor, pero va a tener gravedad institucional. Yo voy a ir a hablar con el juez federal de Oberá, que es el doctor Galandat, y yo voy a pedir, porque es muy probable que por la cantidad esto se desestime, es muy probable porque o se diga que es un falso positivo. Si es un falso positivo, de igual manera es gravísimo lo que ocurrió institucionalmente, porque el haber revisado luego que una persona se retira en una fuerza, en una institución total como es una unidad penitenciaria que es cerrada, es gravísimo porque permite sospechar o inferir que eso se fue colocado ahí. Eso no tiene ningún valor. Y eso sí, yo me he comunicado con gente de la comisión y también con un fiscal para, una vez terminado, promover. Esto no puede ocurrir. Y el servicio penitenciario nuestro tiene prácticas que no se pueden tolerar. En primer lugar, las cárceles, la de Puerto Rico y la de Cerro Azul, son las únicas que salen un poco porque son nuevas. Las demás cárceles están todas saturadas y el gran problema es del Poder Judicial. El que te habla, junto a la doctora Roxana Rivas, fuimos los que hicimos los planteos a principios de abril, cuando apareció el COVID-19, en representación de una agrupación de derechos humanos,
para que se reduzca la cantidad de detenidos. O sea, yo este tema lo conozco más allá de ser defensor de Shanders, trabajo con los grupos de derechos humanos. Así que las prácticas penitenciarias y la reglamentación penitenciaria está totalmente fuera de tiempo. Bien, le agradecemos mucho a Eduardo No, Paredes por por favor. este contacto. Gracias a vos. Un abrazo.